escucha. 3, 2, 1, 0. ¿Cómo dice que dijo? ¡Santo Dios! Dulces, chicles, chocolates, carpiñados, pepitas, habas, garbanzos, caricaturas, monos, monitos, monigotes, con y sin bigotes, tiras cómicas e historietas. ¡No puedo creerlo! Con el mero metiche de Morelos, Eduardo Soto Monero Bullanguer. La verdad es que sabe cómo hablarle a la gente. Yo estoy de acuerdo contigo. ¡Qué bueno que pensamos igual, colega! Todo solo por aquí, por México es... Gracias, muchísimas gracias. Gracias por estar acompañándonos una vez más. Recuerden ustedes, estamos transmitiendo desde el Museo de la Caricatura y la Historieta Joaquín Cervantes Basoco, en el interior de la Casa de Cultura Coronel Francisco Franco Salazar. Ubicados estamos en el heroico e histórico pueblo de Anenecuilco, Morelos, la tierra que vio nacer a mi general Emiliano Zapata Salazar. Pues aquí estamos hoy 4 de julio, ya es 4 de julio del 2019. En este mes, julio pues es famoso por tradicionalmente los primeros domingos de julio son de elecciones, cada 3 o cada 6 años según, y pues recién hubo ahí un festejo enorme ahí del presidente, de que un 1 de julio pues se ganaron las elecciones, ¿no? Se pudo expulsar al PRI y al PAN del Palacio Nacional, del gobierno, en fin, pues es una celebración también. Mi carnal Francisco Soto nació el 6 de julio y bueno, pues ya estaremos de manteles largos celebrándole ahí a mi carnal Francisco Soto alias Paco, mi carnal que actualmente vive en Acámbaro, Guanajuato. Pues aquí estamos, les decía, en un programa más de monos, monitos, monigotes con y sin bigotes, para hablar de tiras cómicas, historietas, caricaturas y demás. Y entre ese demás, pues resulta que falleció el perro aguayo. Era un ídolo popular. De hecho, la lucha mexicana pues tiene muchos ídolos, y ha sido una parte importante de la cultura popular mexicana. Quiero decirles que yo en lo particular pues no soy mucho de las luchas, ¿verdad? Pero pues sí soy de la cultura popular. De hecho, yo nunca había estado ahí en la Arena México, lo confieso. Y el año pasado vinieron unos japoneses que organizaron aquí en México unas conferencias sobre manga e historieta mexicana. A mí me invitaron a hablar sobre historieta mexicana. Pero esa comitiva de japoneses, que por cierto vino aquí al Museo de la Caricatura y traían hasta sus traductores, unas jóvenes, unas jóvenes estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia que los acompañaban, que pues ahí le hacían la lucha para traducir, pues hay de intérpretes, ¿no? Bueno, el caso es que aquí nos acompañaron acá, pero dentro de su programa estaba así, infaltable, ineludible, el ir a la Arena México, y bueno, pues me invitaron. Había algunos contactos ahí interesantes, pasamos ahí como VIPs, y fue la primera vez que yo estuve en un ring de verdad. Impresionante la lucha libre mexicana. Lo más que había estado yo cerca de las luchas, pues de niño me apasionaban, como a todos los niños, las películas de luchadores, ¿no? Santo, Blue Demon, la Liga de la Justicia, el Mil Máscaras. Bueno, pues muy interesante todo esto de la lucha libre, y resulta que pues falleció el gran perro aguayo. Entonces, como no somos muy conocedores del tema,
Pues nos encontramos aquí en internet, hay una página que se llama Crónicas del Asfalto, que, que coordina un cuate que firma como Memo Bautista. Entonces él escribió algo muy interesante, muy revelador para mí, sobre el perro aguayo, y se los voy a leer porque pues vale la pena, ¿no? Digo, si ustedes están de acuerdo, pues tampoco a fuerza, ¿no? Si no quieren escuchar, pues total, dejen la escoba, dejen de lavar los trastes y vayan a hacer otra cosa, pero si están aquí es para escucharlo, si es que ahí les va. Dice aquí, el perro aguayo me recordaba la primaria. La música que utilizaba para entrar al ring era la marcha de Zacatecas, la misma que usaban en mi escuela para que nos formáramos antes de entrar a clases. La primera vez que lo vi luchar tenía yo 10 años. Lo vi en la tele. Ya era un luchador veterano, pero con la energía de cualquier joven. Me encantaba su vestuario, su chaleco, sus botas lanudas. Le daban un toque de perro. Su forma de luchar, de sangrar, de hacer sufrir al rival, de festejar, de burlarse de la gente y hasta de mentarles la madre, lo hacían un gran personaje, inigualable. El perro, aunque fuera técnico, siempre era rudo. Por eso le empecé a ir a ese bando, los técnicos. El perro era personificado del mal chillo, ese que no es delincuente, sino curioso, ese al que le importa su prestigio de villano y no el dinero. Ese era el perro aguayo. Era una leyenda al que la famosa revista de Sensacional de Luchas le creó un mito. Recuerdo que en la historieta lo retrataron como Pedro, un tipo pobre de Zacatecas que trabajaba como ayudante de taquero. Una tarde se encontró a un perrito que lo sacó de su soledad. Lo quería como a un hermano. Pero el taquero vil le echó el ojo al perrito y no descansó hasta matarlo y ocupar su carne para hacer sus tacos. Cuando Pedro fue al encuentro de su perro, no lo encontró. Lo buscó por las calles hasta que lo halló, hasta que vino a dar con sus restos en un contenedor de basura. Él sabía que había sido el canijo taquero, el culpable. Entonces, Pedro tomó la piel peluda de su amigo muerto y con ella se hizo unas botas y un chaleco. Se cambió el nombre de perro por el de perro y salió a buscar venganza. No mató al taquero, porque como buen rudo era salvaje, pero no un asesino. Así que lo mandó a la cárcel. Como ya estaba a punto de debutar como luchador, conservó el vestuario y el nombre. Así lo recuerdo, o así lo inventó mi memoria, no importa. Hoy aullará, aunque no haya luna. Descansa, perro, el perro aguayo. Pues sí, como ven aquí lo que escribe nuestro amigo Memo Bautista, muy interesante, ¿no? Muy cotorro. En memoria del gran perro aguayo, pues un gran ídolo popular. Vamos a ver por aquí qué tenemos. Muchas gracias a aquellos que pues de vez en cuando se conectan para escuchar nuestros cotorreos. Habrá que ver a quién vamos a saludar, a ver quiénes nos están escuchando por ahí. Vamos a ver, por aquí tenemos a Laura Pantoja, nuestra gran amiga Laura Pantoja, que está en Santana, California. Qué bien, Laurita, pues allá estuvimos, recordamos bien nuestra estancia por allá entre el 88 y el 92, 4 o 5 años por allá, en Santana, California, trabajando como obrero, haciendo caricaturas en el Mini Ondas, después en Unión Hispana, que era una revista ahí de un semanario que hacía la Hermandad Mexicana Nacional, que por cierto recién falleció su dirigente, Nativo López. Tú mismo, Laurita, me mandaste la noticia. Y también, pues también te acuerdas que hicimos nuestra propia revista, Expresión
y después hicimos una revista de cotorreo que se llamaba La Resortera. Pero allá anduvimos en tu casa, Laura Pantoja, hermana de mi gran amiga Pipe Guadalupe Pantoja. Bueno, pues ya saludamos aquí a algunos cuates. Pues en otro asunto también muy importante, resulta que nos han invitado, dice aquí, es un encuentro de profesionales de museos de América, que se va a celebrar en Oaxaca, del Estado de México, un estado de la República Mexicana, del 20, 21 y 22 de noviembre del 2019. Esto lo organiza el Museo Reimaginado. Es un nombre muy cotorro, hay muchos patrocinadores de esto. Pero vamos a ver que nos mandan aquí una carta que dice el tenor siguiente. El tenor, ¿de dónde habrán sacado eso del tenor? Bueno, estimado Rubén Eduardo Soto Díaz, tenemos el agrado de comunicarle que usted ha sido seleccionado para recibir una beca para asistir al encuentro El Museo Reimaginado 2019, organizado por la Fundación TIPA. ¿Qué es eso? Teoría y Práctica de las Artes y la American Alliance of Museums, con el apoyo de un conjunto de importantes museos y organizaciones culturales mexicanas. Y aquí ya viene, ¿no? Que la Fundación Harpelú de Oaxaca y el Museo de la Filatelia MUFI de Oaxaca, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC de la UNAM, el Museo Interactivo de Economía, MIDE, y el Papalote Museo del Niño, a realizarse los días 20, 21 y 22 de noviembre del 2019 en Oaxaca. Dice aquí, gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura de México, que se mochó con un 54.5%, la Fundación Caluz, que se mochó con un 22.8%, y Transformación Art and Education AC, que se mochó con un 22.8%, se le beneficiará con el otorgamiento de una beca que cubrirá hospedaje en Oaxaca durante 4 noches en habitación compartida. Bla, bla, bla. Para la confirmación se requiere que nos diga que sí, que nos mande algunos papeles, etcétera, etcétera, etcétera. Pues la beca dice que tenemos asegurado el hotel, 4 noches allá en Oaxaca. Pues es un encuentro pues ahora sí que continental, van a ir muchos museos americanos, y va a haber un intercambio ahí de experiencias, y va a haber oportunidad de que uno presente alguna propuesta así muy concreta, y que algún museo interesado pues te apoye y se sume a tu propuesta, y bueno, se haga un trabajo conjunto, ¿no? Bueno, pues eso va a ocurrir allá, pero resulta que eso tiene un costo. O sea, los que quieran participar en este encuentro tienen que mocharse con $150 de aquí al 31 de julio. Si no se mochan ahí, van a ser $250. Algo así como por cerca de 3,000 pesos. Hay que pagar 3,000 pesos para ir, y además, bueno, pues hay que pagar el traslado, ¿no? Digamos, de aquí a Oaxaca, pues deben ser mínimo, yo creo que unos 1,000 pesos, ¿no? Y eso ahí con descuento del Consejo de Ancianos, ¿no? Digo, del INAPAM. En fin, pues habría que tener una lanilla ahí como de 5,000 pesos para ir a este encuentro internacional, que es muy interesante, que vale la pena ir. Pero pues vamos al día, ¿de dónde vamos a sacar 5,000 pesos? Bueno, pues yo ya les dije que si voy, ya les mandé a decir que sí, que me apunten ahí, que me aparten ese hospedaje. El hospedaje viene con comida, parece que todos los almuerzos.
Entonces pues, ya tenemos algunos cuates, ¿no? Ya está Darío, caricaturista, premio nacional, muy cuate de Ríos y de todos mis cuates izquierdosos, los chamucos y demás. Bueno, pues ahí los saludaremos. Pero sí vamos a tener que hacer un trabajo por acá de gestión. Vamos a enviarles unas cartas pues al presidente municipal de aquí del municipio de Ayala. Vamos a enviarles algunas cartas a la Secretaría de Cultura, pues para que se mochen, ¿no? Pues para que nos apoyen, para que podamos estar ahí representando a Morelos a través del Museo de la Caricatura y la Historieta. Pues es una oportunidad para ellos, ¿no? De decir, bueno, pues sí estamos apoyando a los promotores culturales, etc. Bueno, pues allá. Esperamos que pues nos tomen en cuenta y nos echen la mano. Una cosa similar ocurrió hace algunos años cuando nos invitaron de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde les habíamos propuesto que nos permitieran alguno de sus foros para hablar de la importancia de que se declarara como patrimonio cultural documental la historieta mexicana. Me dijeron que pues sí les interesaba, que fuera, que tenía el espacio libre, pero que yo me cubriera mis gastos para estar allá. Bueno, pues ya con esa carta fui a ver a algunos amigos diputados, a la Secretaría de Cultura y les eché el rollo y sí me apoyaron y así es como pude ir allá a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La verdad es que se gastan una la nota invitando ahí gente de todo el mundo y bueno, pues a los de casa, pues ahí pues, les dicen, pues sí te invitamos, pero tú pagas, ¿no? Bueno, pues así son las cosas que le vamos a hacer. Así nos están invitando a Oaxaca. Y bueno, pues ya dijimos que sí, vamos a hacer estas gestiones y esperemos que también las autoridades digan que sí y pues nos echen esa mano que tanto se necesita para promover la caricatura, la historieta y nuestro museo en una plataforma tan interesante como la que se va a desarrollar en este encuentro de profesionales de museos de América. Pues eso es lo que les quería comentar de esa invitación. Vamos a otra cosa mariposa. Pues la otra vez recibimos un correo electrónico que nos enviaba María López Villalba. María López Villalba es una investigadora, es una maestra, es una catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga, España. Ay, la malagueña salerosa. De Málaga, España, y nos decía que ella había estado aquí en México haciendo una investigación sobre pues las traducciones de Batman en el mundo, y bueno, resulta que obviamente así debería de ser la primera traducción de Batman. Se hizo aquí en México y apareció publicada en la revista Paquito. Entonces ella vino a hacer una investigación. Vio un video que subí por ahí sobre la aparición de Batman en Paquito, de esos que subimos regularmente ahí con YouTube, que por cierto estos canijos ya nos dijeron que nos van a quitar eso de la monetización, que porque quién sabe qué, quién sabe cuándo, ya saben ustedes, que se les mete ahí la loquera, pues te quitan los apoyos y bueno, que tengo un mes y que dentro de un mes vuelva a pedir chance. Bueno, el caso es que eso es de YouTube. Bueno, pues ahí nos decía que estaba que había venido, no tenía el tiempo corto para hacer su investigación y que pues que se había quedado con las ganas de visitar nuestro Museo de la Caricatura y la Historieta aquí en Anenecuilco, pero que pues ya había terminado la investigación y que se iba a publicar y que pues me iba a mandar un libro donde venía pues ahí la investigación. Dije, no, pues a todo dar. Muchísimas gracias, aquí estamos atentos, lo recibiremos, así le dije. Y por ahí le envié una solicitud para que se convirtiera en amiga del Museo de la Caricatura y la Historieta, lo cual de inmediato
la llenó, porque ustedes sabrán que tenemos amigos del museo, nacionales e internacionales. Tenemos un amigo inclusive en Toluca. Bueno, estábamos en que pues resulta que ya me envió el libro y yo pues subí bueno, le envié un correo de agradecimiento que se los voy a leer, por supuesto, porque pues nosotros somos bien chismosos y todo lo que nos pasa lo andamos ahí comentando. Bueno, pues vamos a ver qué dice acá. Estimada María López Villalba, investigadora y catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga, España. Con un enorme gusto recibí el día de ayer, 2 de julio, el precioso libro Traducir a los clásicos, obra que habré de leer con deleite y detenimiento, pero por supuesto que no podía dejar para después leer tu valiosa contribución al estudio de la primera traducción de Batman en el mundo. He quedado impresionado por tus descubrimientos y por tus consideraciones de asombro sobre la producción de historietas en nuestro país a partir de 1934. Veo también que coincidimos en que es necesario rescatar el valioso acervo documental mexicano de nuestra historieta que poco a poco se dispersa y atomiza. Queda mucho por hacer y es bueno que más gente profesional de la investigación se sume a la misión. Y creo que tu aportación influirá en mucho al respecto. Mis amigos de Comicase y el coleccionista Raúl Pantoja seguramente se emocionarán de verse citados como apoyos fundamentales de vuestro estudio. También mi amigo de las librerías de Viejo de la calle de Donceles. Aprovecho para darte la bienvenida a los amigos internacionales del Bucay Basoco. Te reitero mi agradecimiento al enriquecimiento del acervo bibliográfico de nuestro museo, que por cierto es de acceso gratuito. Y como diría el clásico, me despido como tu atento y seguro servidor, Rubén Eduardo Soto Díaz, alias El Medillón, director del Museo de la Caricatura y la Historieta. La obra es María López Villalba, Universidad de Málaga, el primer Batman en español y la asombrosa industria del cómic mexicano, publicado en el libro Traducir a los clásicos, entornos y transformaciones, obra coordinada por Salvador Peña y Juan Jesús Saro, publicada por la editorial Comares en su serie Interlingua, impreso en Granada, España, del 2018. Pues esa es la cita del libro y les leí el correo que le envié a nuestra amiga María López Villalba, investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga. Bueno, pero a ver, pues, platícanos de qué se trata el libro, no nomás nos cuchores. Claro, pues ahorita les platico, pues, vamos a ver aquí. El libro, pues es un libro que tiene un montón de páginas, debe tener 300, tiene casi 400 páginas el libro. Y bueno, pues dice aquí la dedicatoria. Va una pequeña contribución al estudio de las maravillosas historietas mexicanas. Muchas gracias, Rubén, con cariño, María. Mayo de 2019, Málaga. Bueno, pues esa es la dedicatoria. Y viene, pues es muy interesante cómo las culturas, en general, las culturas se enriquecen con la reproducción de las obras de otros países, ¿no? El caso de las traducciones, de las obras que se traducen al español, las obras universales que se traducen al español, bueno, pues llegan no nada más a España, llegan pues a todo el continente latinoamericano, en fin, ¿no? Y entonces el libro tiene varias aportaciones, muchas hablan de la traducción del Quijote,
las obras de Salgari, ¿de quién más? Shakespeare, la traducción de Shakespeare, un montón, ¿no? Y la Odisea, cómo se traduce la Odisea. Ujú. Bueno, el caso es de que hay una parte que se llama El primer Batman en español y la asombrosa industria del cómic en México. Aquí viene un resumen, se los voy a leer, ¿eh? Dice, en este trabajo se presenta la investigación llevada a cabo con el objetivo de localizar la primera traducción al español de Batman, el superhéroe creado por Bob Kane y Bill Finger para Detective Comics en mayo de 1939. La búsqueda de esta primera traducción condujo al México convulso y apasionante presidido por Lázaro Cárdenas entre 1934 y 1940. Tras una sucinta aproximación al conjunto de producción editorial que propició durante décadas la publicación en México de un caudal inmenso y poco estudiado de cómics traducidos, se presenta la primera historieta de Batman publicada en español, que con el título El murciélago apareció en el número 430 de la revista mexicana de monitos Paquito el 27 de febrero de 1940. Dice, esta aventura comienza como casi todo a raíz de una pregunta. ¿Dónde, cómo, dónde, cuándo, cómo y por quién se publican las primeras traducciones al español de los superhéroes del cómic estadounidense? Las aproximaciones a esta cuestión son escasas, dispersas, en canales poco convencionales, webs, blogs, fanzines, y en el plan documental, cuando existe documentación, adolece de falta de rigor. Aparte de estas contribuciones, valiosas en cualquier caso, no tenemos constancia de estudios monográficos, tesis doctorales, libros, artículos, ponencias que hayan abordado en profundidad el tema. Habría que alegar en descargo de esta constatación que en líneas generales el estudio de cómics, historietas, monitos o tebeos publicados durante la primera mitad del siglo XX, sea cual sea el ámbito geográfico, resulta una tarea ardua y compleja por las dificultades de acceso a documentación fiable, así como por la costosa búsqueda, a menudo infructuosa, de material original. A esto habría que añadir la falta de interés académico por los cómics, la cual ha contribuido, ya sea por inacción o por prejuicios, a la indiferencia colectiva por la preservación y el conocimiento del inmenso legado del cómic como producto y productor de la cultura popular del siglo XX. El estudio de las primeras traducciones de Batman al español podría abordarse desde la perspectiva social y política de los medios de comunicación de masas, como el influyente libro de Dorfman y Matelar sobre el Pato Donald, o en su estela el estudio de Irene Herner, centrado en el cómic y en la fotonovela mexicana. Asimismo, valdría acercarse a los cómics como crónicas de su época, cita Monsiváis, como artefactos semióticos de la cultura de masas, cita a Eco, o como productos de consumo al servicio de la economía capitalista, cita a Gordon. Caben, por supuesto, otras aproximaciones centradas en aspectos tales como la censura, aquí cita a Rubinstein, la alfabetización, el adoctrinamiento, la cultura popular, las corrientes artísticas, la publicidad, el estatus laboral de los agentes editoriales, etc. Una gama o amalgama bastante amplia. En este caso, en sintonía con los postulados del proyecto de investigación en el que inserta este estudio, preocuparemos acercarnos a las primeras traducciones de Batman al español desde la perspectiva del entramado editorial que la propició.
¿Cómo ven? Para aquellos que quieren hacer un estudio, un ensayo, vean cómo se van forjando y hilando estas ideas. ¿Por qué Batman? A la hora de elegir personaje como objeto de estudio, me decanté por Batman, dice María López Villalba. Me decanté por Batman por considerarlo el más sugerente de los configuradores del género de superhéroes. Coincido con un tal Pfeiffer, apunta que lo interesante de Batman no es su fuerza física, sino su trama argumental. El mundo de Batman es más cinemático que el de Superman. En todo caso, sus atributos de superhéroe humano, su proteica evolución como personaje y como ícono de la cultura popular, así como el aval de generaciones de lectores y espectadores, son razones sólidas, a mi juicio, para considerar a Batman uno de los superhéroes clásicos del cómic más famosos y populares. The Batman. Así el Batman, Bat-Man, el original. En rigor, y como es sabido, el primer superhéroe de la historieta del cómic americano es Superman, el campeón de los oprimidos, procedente del planeta Krypton, el personaje creado por el guionista Jerry Siegel y por el dibujante Joe Shuster, hizo su primera aparición en el número 1 de Action Comics en junio de 1938, tras su apabullante éxito comercial y en competencia declarada. La misma empresa editorial, Detective Comics, se lanza a la búsqueda de un nuevo superhéroe de superventas. El encargo recae finalmente en el dibujante Bob Kane y el guionista Bill Finger, quienes crean el personaje de Batman. La primera entrega de nuestro superhéroe se publicó en el número 27 de Detective Comics en mayo de 1939, unos meses antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. El TVO a 4 colores se podía adquirir mensualmente en los kioscos norteamericanos al muy popular precio de solo 10 centavos. El resultado fue un éxito comercial y artístico incontestable. Pues ahí seguimos aquí gastando saliva, leyendo este artículo de María López Villalba sobre la primera aparición de Batman. Pare usted oreja. La historieta de 6 páginas, que aparece de la 2 a la 7, se titulaba The Case of the Chemical Syndicate, el caso del sindicato químico. Es como un cártel, ¿no? Esa es una buena traducción para el syndicate, el cártel. Una trama criminal entre socios potentados de una empresa de la industria química en la que interviene nuestro personaje como detective aficionado y justiciero. En las 2 primeras viñetas asistimos a la presentación de la doble identidad de nuestro personaje. Por un lado, en la esquina superior derecha de la viñeta inicial encontramos una figura misteriosa y aventurera con silueta semejante a la de un murciélago. En la siguiente viñeta conocemos a Bruce Wayne, un joven millonario de vida mundana, con buenos contactos en la policía. Está de visita en casa del comisario Gordon, con expeditivas dotes de detective. Pronto descubriremos que The Batman no tiene poderes sobrehumanos, pero disfrazado de murciélago será el azote de los malhechores, un vengador del mal. En este punto es pertinente abundar en algunas características editoriales y formales. En esta primera entrega de Batman, ya que como es sabido, las cuestiones de formato, maquetación resultan determinantes en el proceso de composición, lectura, traducción y comercialización de los cómics. Desde su fundación en 1937,
La revista Detective Comics ha sido una publicación de cómics originales centrada en personajes singulares con el formato de lo que en Estados Unidos se domina desde los años 30 comic book. Este exitoso formato consiste en un fascículo o cuadernillo grapado de tamaño medio tabloide, esto es de 26 por 17,5 centímetros, con número variables de páginas, habitualmente entre 32 y 64, o como quien dice, son múltiplos de 8, que suele contener 3 o más episodios completos, normalmente a color, de publicación mensual. Algo muy similar, salvando las distancias, a lo que en España se conoce comúnmente como tebeos. En México, pepines o revistas de monitos, y en todo el ámbito hispano, álbum o revista de historietas. Si bien su difusión alcanzaba de manera transversal a todas las capas de población, el público lector mayoritario de sus productos editoriales era infantil y juvenil. Según Reuel Denny, el 90% de la población estadounidense entre los 8 y 13 años leía tiras de prensa y comic books en los años 40 y 50. La época dorada de los cómics. Un apunte más sobre esta industria incipiente del comic book en Estados Unidos, de acuerdo con Gordon, para mediados de 1941 el mercado editorial del comic book norteamericano producía cientos de títulos cuyas cifras espectaculares quedan eclipsadas al compararlas con las de la industria editorial mexicana de la misma época. Sobre todo si se tiene en cuenta que el número de habitantes de ambos países era en 1940 de 132 millones en Estados Unidos frente a apenas 19 millones de México, según el censo oficial de la población. En busca del primer Batman en español. Vamos a ver qué hay acá. Nada por aquí, nada por acá. Bueno, dice en busca del primer Batman en español. Los estudios existentes sobre historieta mexicana por lo general se centran en el cómic nacional y abordan la traducción de manera tangencial. Véase entre otros Herner, de Valdés, Aurrecoechea, Bartra, Rubinstein, Gantuz, Gard. Entresaco por su interés un par de ejemplos relativos al auge de los monitos en los suplementos dominicales de los años 20. Dice acá, este es un texto de Aurrecoechea, dice, estos suplementos dominicales de mediados de los 20 ofrecían a los lectores traducciones de las tiras dominicales cómicas estadounidenses. Por ejemplo, el Universal, uno de los principales periódicos, publicó Tarzán en la primera página del suplemento todos los domingos durante más de 45 años. Desde 1932 hasta 1978, al mismo tiempo los dominicales al mismo tiempo los dominicales presentaban tiras cómicas mexicanas. El cómic mexicano moderno de los 20 es pues una obra mimética, como lo fue la historieta humorística durante el Porfiriato. Aunque ahora el modelo ya no es predominantemente europeo, sino norteamericano. Así la fundación de nuestra historieta moderna resulta de la empeñosa combinación de dos compulsiones divergentes: la imitación de modelos norteamericanos y el mexicanismo extremo. El nuevo cómic surge de la tensión entre la irresistible voluntad mimética y la entrañable vocación nacional. Así lo dice Aurrecoechea y Bartra en 1988.
Pese a su aportación fundamental, fundacional a la configuración del cómic mexicano, prácticamente nada sabemos del proceso editorial de traducción ni de los agentes implicados. ¿Cuál era la organización editorial desde la compra del material original hasta su venta en los kioscos? ¿Quién tomaba las decisiones en lo tocante a las traducciones? ¿Se encargaban de las traducciones agentes de las redacciones de los periódicos y revistas? ¿Se contrataba personal como freelance? ¿Qué procedimientos técnicos se seguían y por qué para el tratamiento de las imágenes, borrado de textos originales y la posterior rotulación manual o mecánica? ¿De cuánto tiempo se disponían los traductores y rotulistas para sus entregas? ¿Cuánto les pagaban? Esto es, ¿cuánto era la tarifa? En el marco de la investigación llevada a cabo, no ha sido posible acceder a documentación fehaciente para avanzar en estas cuestiones. Y le pone, continuará. O sea, hay un pendiente por ahí de investigar. La lectura del artículo Señor Murciélago, Batman en México, publicado en marzo de 2014, en una edición especial por el 75 aniversario de la publicación de Batman, de la revista mexicana Comicase, proporcionó una pista muy esperanzadora para el objetivo de este estudio. En esta escueta pero relevante introducción a la llegada y consolidación de las hazañas del superhéroe en México, podemos leer que Batman debutó en la historieta Paquito tan solo 2 meses después de aparecer por primera vez en Estados Unidos. Historieta Paquito, Batman se traduce al español tan solo 2 meses después de su primera aparición en Estados Unidos. Unas líneas más adelante sigue el asombroso descubrimiento. Cuando Batman apareció en Paquito en julio de 1939, lo hizo bajo el nombre de El Murciélago y en color sepia. Cabe decir que cada semana se publicaba solamente una página del personaje que incluía de 4 a 6 viñetas, de forma que la aventura originalmente publicada en Detective Comics como el número 27, se pudo leer completa en México después de transcurrir muchas semanas. El Murciélago, en sepia y de publicación semanal, de acuerdo a de 4 a 6 viñetas por página, interesantes revelaciones, demasiadas preguntas. ¿Cómo localizar y estudiar esa publicación de finales de la década de los 30 en México? Ya se han mencionado las dificultades inherentes al trabajo de investigación y documentación de cómics antiguos. Pronto se hizo patente que la búsqueda in situ iba a convertirse en una auténtica aventura, como el descubrimiento. Bueno, pues hasta ahí es esta parte de cuando esta investigadora pues se encuentra ahí con el Comicase desde 2014, donde Rulo Pantoja escribía su artículo y ya daba datos muy concretos y precisos de la aparición de Batman. Después lo que va a venir es pues ya la búsqueda de esos ejemplares. Y va a la hemeroteca, va aquí a ver la colección de Monsiváis y resulta que no da, hasta que cae ahí en las librerías de viejo. Yo tuve la oportunidad de platicar con el dueño de esa librería de viejo y ya había estado platicando con él porque él me daba permiso de checar bien todo su material. Y sí me dijo, fíjate que vinieron algunas gentes que estaban haciendo una investigación sobre Batman en México. Pues qué padre. Por ahí le vamos a dejar ahorita, en la próxima entrega, si nos lo piden, si escriben, para que continuemos con este tipo de relatos, pues vamos a continuar.
Ahorita vamos a ponerles algunas piezas musicales y nos estamos despidiendo. Nos vemos el próximo martes. Vamos a vernos el martes para seguir hablando. Seguramente lo que venimos haciendo es de que si algunos programas hacemos la retransmisión, ¿no? Que es martes y jueves. Entonces, por ejemplo, ahorita el próximo martes seguramente vamos a hacer una retransmisión y continuaremos el jueves. Pero en fin, pero están todos invitados, hombre. Inviten a sus cuates ahí. Esto es de nada más de estarlo escuchando. O sea, ustedes pueden estar lavando los trastes, lavando su ropa ahí en el lavadero, en la lavadora. Pueden estar haciendo la comida. Así todos, rascándole la panza al perro, en fin, matándole las pulgas a su gato y escuchándonos. Escuchando este programa Monos, Monitos, Monigotes, con y sin bigotes, donde hablábamos de caricaturas, historietas, novelas gráficas, en fin. Sale pues, un gusto saludarles siempre.